Bienvenidos a Declarando su Gloria. Hoy continuando con el tema del arrepentimiento. Este tema del arrepentimiento está profundamente arraigado en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos el tema de arrepentimiento. Cuando los estudiosos examinan con detalle el arrepentimiento en el Antiguo Testamento, ellos dicen que habían dos tipos de arrepentimiento: un arrepentimiento cultural, como el que sucede con Israel, es decir, que ellos de forma cultural se estaban arrepintiendo. Por ejemplo, cuando Dios les decía al pueblo de Israel que deberían tomar un tiempo para pasar unos días en arrepentimiento, ellos cada año tomaban unos días del año para exactamente hacer eso. Hacían, por ejemplo, ayunos, de tal manera que no iban a comer alimento para demostrar su arrepentimiento durante esos días. Traían ofrendas para mostrar su arrepentimiento. Con eso estaban en ese momento mostrando que estaban arrepentidos de los pecados que habían cometido. Y hacerlo así cada año les facilitaba a ellos el poder hacerlo, el poder ir allá y meditar en sus pecados, como alguna vez hizo Jonathan Edwards. Jonathan Edwards al final de su día siempre lo revisaba para ver en qué áreas había pecado. De la misma forma hacían los judíos. Tomaban un año o esperaban a la siguiente fiesta judía para reunirse y mostrar el arrepentimiento, mostrar el que estaban cargados con lo que habían hecho durante esos meses anteriores. Entonces esto lo hacían con el propósito de desviar la ira de Dios a las personas. Sin embargo, recuerden que Dios siempre les pide que sea un arrepentimiento interior, del corazón, porque ellos sí lo hacían de forma exterior. Ellos echaban silicio y ceniza, y de hecho, por ejemplo, cuando leemos a Job 42, es lo que él dice. Job 42, versículo 6 dice: por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Era lo que hacían. Es una señal de arrepentimiento, es una señal de abatimiento, que sobre sus ropas pusieran ese polvo y esas cenizas. Y también lo hacían cantando. Ellos, por ejemplo, los judíos tenían canciones, tenían lamentos con los cuales estaban expresando su arrepentimiento. Lamentaciones, por ejemplo, escrito por Jeremías, habla un poco de eso. También encontramos salmos que son lamentos, que lo que están haciendo es exactamente eso: están orando de forma específica, mostrando el arrepentimiento. Están haciéndolo de tal forma que con eso están expresándole a Dios su arrepentimiento. Estos salmos se llaman así penitenciales, así es la forma como se les conoce. Y uno de ellos es el Salmo 51. Ese Salmo 51 que nos muestra el arrepentimiento de un hombre que, después de haber pecado terriblemente con Betsabé, encontramos que él es un pecador arrepentido, y les voy a leer una porción. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Ese es un sistema que ellos tenían para mostrar el arrepentimiento. Y cuando vamos a los católicos, el sistema católico tiene un sistema de penitencias. Entonces las personas van, se arrodillan ante un padre y le confiesan sus pecados. A veces no encontramos esto en nuestras iglesias evangélicas cristianas, en donde no tomamos un tiempo en nuestro día para pensar en aquellos pecados que hemos cometido y arrepentirnos de ellos. Es una buena práctica. Yo les animo a que cada día, al final de la tarde, al final de la noche o antes de comenzar la noche, antes de ir a la cama, piense en todos los pecados que ha cometido durante ese día y pueda en ese momento pedirle a Dios
perdón por todas esas acciones que ha cometido que son contrarias a la voluntad de Dios. Con esto nos despedimos y nos vemos el lunes si Dios nos lo permite.